perdón desde un punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, licenciado Virgilio? Prácticamente entonces nosotros escogemos cómo nos va a afectar o cómo no. Hablemos un poquito más de eso. Vamos un poquito más a ampliar este tema. Totalmente, a ver, primero eso, entender que el perdón para uno mismo, es para sanar uno mismo, es para crecer uno mismo, es para recuperar. Vamos a hablar durante tu programa de todo lo que podemos ganar si logramos perdonar. Sin embargo, lo primero que te dije, yo me ofendo porque yo decido ofenderme, porque la otra persona me tenga poder sobre mí. Si cualquier cosa que tú me dices a mí me va a ofender, ahí hay dos problemas básicos. Uno, te estoy dando control absoluto sobre mis emociones y sentimientos, porque si tú me dices algo yo me ofendo, automáticamente te estoy diciendo, tú tienes el poder de controlar mis emociones. Y dos, claro. Pensamos que si yo te pido disculpas, tú tenés que pedirme disculpas de nuevo, o pensamos que tú deberías de pedirme disculpas primero, que es lo que se da muchas veces en la dinámica humana, ¿no? Es que yo lo perdono, pero si él me pide disculpas. Sí, el problema es que si tú, Nancy, piensas que no me ofendiste, o que no me hiciste daño, o que hiciste algo involuntariamente, ¿Sí? ¿por qué me vas a pedir disculpas si ni siquiera sabes lo que pasó? Entonces ahí es donde volvemos a caer en ese círculo vicioso de que yo no lo perdono porque él no me pide disculpas, pero ella no me pide disculpas porque ella no sabe que me hizo daño y todo el cuento. Entonces, el perdonar significa un acto de liberación propio, no significa que tú me tengas que venir a pedir perdón y te disculpes conmigo y que pagues la enmienda, porque al final de cuentas tú ni siquiera te enteraste de ese daño. Exacto, es como aquel dicho, ¿verdad? Licenciado, perdono, pero no olvido, dicen por ahí. Casi que estamos en lo mismo. Qué buen punto, fíjate que ese es un buen punto. Muchas veces las personas dicen, es que yo no lo puedo perdonar porque no lo voy a olvidar nunca. Es que el perdón es una cosa y el olvido es otra cosa. Y el perdón no necesariamente implica que tú olvides el daño que se te hizo. Porque si lo olvidas, no aprendiste la lección, y si lo olvidas, posiblemente te va a volver a pasar. Entonces, perdón y olvido es otra cosa. Tú puedes perdonar perfectamente a alguien sin olvidar la ofensa que se te hizo. Eso no tiene nada que ver. Claro. Dentro de todo ello, también tenemos el punto de qué no es perdón. Me he topado en el camino con personas que dicen, sí lo perdoné, pero no. ¿Qué es lo que sucede aquí? O sea, sí lo perdoné, pero no. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no es perdón? Ok. ¿Qué no es perdón? Pues básicamente el primer punto no es olvidar. Dependiendo de la falta que te han hecho grave, muy grave, extremadamente grave, a ver, el cerebro funciona de la siguiente forma: mientras más de emoción tú le pongas a algo, más sentimiento lo vas a tener. Emoción es corto plazo, sentimiento es a largo plazo, y ese sentimiento se te va a quedar pegado en el cerebro hasta que la muerte nos separe, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿sabes? Por eso es que las mujeres se acuerdan es que hoy hace 16 años salimos por primera vez tú y yo y fuimos al cine, y uno así como... Es que a ti no te importa. Y viene la ofensa, ¿verdad? Es que a ti no te importa. Y sí nos importa. Lo que pasa es que ustedes tienen esa habilidad que, como son más emocionales, pueden impregnar más fácilmente esas fechas que nosotros lastimosamente no somos. Sí somos capaces, pero no lo hacemos porque nuestro cerebro literalmente no está diseñado para guardar eso, apenas de que tenga una emoción muy fuerte, y ustedes sí. Entonces, si tú quieres perdonar a alguien con la condición de que te vas a olvidar, no vas a olvidar nunca, sobre todo la mujer, porque la mujer lo guarda. Es parte de su ser, es parte de su intimidad, y como te digo, no tiene nada que ver el perdonar con el olvidar. Es más, yo como clínico te recomiendo que no lo olvides, porque eso va a permitir que sea algo que tú mantengas presente, porque a ver, otra cosa bien importante dice, es que si tú no perdonas, ese resentimiento es malo. No es malo. La vez pasada platicábamos contigo en otro programa que me invitaste, y que agradezco mucho tus invitaciones, que todas las emociones son buenas. Incluso hay libros en la calle que hablan de las emociones negativas y cómo manejar las emociones negativas. Eso es falso. Una emoción como una ofensa o como un enojo, lo que te está diciendo es, hey Nancy, tú tienes que poner atención a esto porque tú no puedes tolerar ese tipo de tratos físicos, emocionales, psicológicos, lo que sea. No lo puedes perdonar. Y yo interno lo que te está diciendo es, no,
esto no es correcto, eso no está bien, tienes que poner un alto. Así es como funciona. El problema es que si tú, aparte de poner ese alto y decir, no, sí, a mí Virgilio me trató mal y mala onda y eso sí no lo voy a tolerar, eso es una cosa muy diferente a que te quedes resentida conmigo y no me hables por años y me voltees la cara porque a ti no te pasa que yo cometí una ofensa hacia ti. Es Claro, totalmente, claro. ¿sí me explico? Sí, 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 claro, claro. ¿Y Es, cómo evitar también, perdón que lo interrumpa, licenciado, cómo evitar también que todo esto se convierta en rencor? Yo creo que esto ya es otro tema. y ya es otro tema, por supuesto. Una Exacto, cosa es una ofensa y otra cosa es el rencor. ¿Por qué? Porque el rencor lo que te provoca es pagar el daño de vuelta. Sí, ya es una venganza. Y ahí exactamente. ya estamos más fregados. Y lastimosamente, en nuestra cultura popular, tú no vas a dejar mentir, es hacerle lo mismo. Dada con lo mismo, demostrarle que contigo no se hace. Y si te fue infiel, Exactamente, sí, sí, sí. él y si él te Mm, pegó, pues pegale y me explico, esa es nuestra cultura, ¿no? Así hemos mal aprendido a tratar de exactamente. solucionar los problemas, pero en fin, aparte de lo que no es perdón, de que no es olvidar, quitémonos eso de la cabeza de que entonces yo me tengo que olvidar porque si no, no lo perdoné, sí, sí lo perdonaste, pero eso no se queda a un lado y eso lo guardas en tu memoria como una experiencia que no quieres repetir. Lo segundo es que el perdón tampoco significa que justifiquemos al otro. Ay, no, es que estaba bolo. No, es que él así es. O ella así es, ¿verdad? Es que ellas son bravas y Exacto, tienen mecha corta y son muy explosivos. Eso no tiene nada que ver con el perdón. O sea, yo te puedo perdonar a ti siempre y cuando tú entiendas que lo que hiciste está mal y yo tengo que entender también que no te puedo justificar por una acción de violencia, algo así hacia mí por X o Y razón, que se justifica mucho, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿verdad? Es que, es exacto. que él me pega porque él vive un ambiente familiar violento. ¿Y eso qué tiene que ver? Exactamente, así Ya es. es adulto, ya eso ya debe ser responsable. Responsable es responsabilidad, es la habilidad de responder por tus actos. Es que él es alcohólico porque en su familia había mucho alcohólico, es heredado. Hasta nos vamos a esos extremos, ¿verdad? De que Una como su papá, su justificación, abuelo era ¿verdad? alcohólico, entonces yo también soy alcohólico. Exactamente. Y justamente, licenciado, lo que vemos también a través de redes sociales, nos topamos con esta otra frase, y es que no me van a dejar mentir, esa frase tan conocida de pégame, pero no me dejes. Creo que Sí, esto claro. también trasciende, lleva de verdad a muchas situaciones que no queremos vivir. Por supuesto, eso lo hablábamos en tu programa anterior, ¿te recuerdas cuando hablábamos de las necesidades del amor y Sí, de sí, la sí. conexión? Que Así hay es. gente que es tan adicta, de cierta forma, a tener conexión con alguien, porque eso no es amor, que aunque me pegues, no me dejes, porque yo soy incapaz, este momento de mi vida, no quiere decir que no lo puedas cambiar, yo soy incapaz de llevar mi vida independiente, sola. Soy incapaz de creerme a una persona realizada si no tengo a alguien a la par mía que me esté acompañando, aunque en lugar de empujarme sea un ancla en mi vida. Y así se Exacto. aprende, y así somos, y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Ayer te hablaba con una persona y me decía, mire, lo que pasa es que está en proceso de separación. Y me dice, lo que pasa es que a nosotros las mujeres nos enseñaron a la casita feliz y que uno tiene que casarse y tener hijos y mantener a los hijos y mantener al esposo y, y casi que abnegada y uno pierde su propia identidad. Me decía, ahora que yo me estoy separando, de la noche a la mañana ya no soy esposa, ya mis amigos en círculo social me han desechado incluso porque ahora soy la divorciada, mis amigas me apartan porque ahora soy peligro para los maridos, ese tipo de mentalidades que uno realmente le cuesta diciendo es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero es un Exactamente. automático porque así nos educaron de chiquitos, a que tenemos que Exacto. estar con alguien, a que dependemos de alguien para esas cosas y entonces con tal de que no me deje, pues yo lo perdono. Sí, lo puedes perdonar, pero ahí viene lo que hemos venido hablando. Eso no quiere decir que no olvides y eso no significa que lo justificas tampoco. Exactamente, licenciado. Aquí viene algo, también otra pregunta de las cuales cuando yo la vi me quedé muy pensativa, muy pensativa. ¿Cómo se relaciona el perdón con el amor? Uy, totalmente. A ver, si no aprenden nada de mí, hoy aprendan esto. Así les digo a mis alumnos en la clase o cuando doy conferencias. Miren, pues, esto es básico.
Esto es básico, Nancy. Mire, pues, el perdón tiene todo que ver con el amor, pero no tiene mucho que ver con la relación. ¿Por qué? Me voy a ir despacio. El amor es incondicional, ¿sí? Así nos lo han enseñado, así está escrito en la Biblia, así está escrito en los libros de los Vedas, en la religión hindú. Tú buscas o estudias al budismo y te dicen el amor es todo, el amor no tiene condiciones, ¿sí? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de lo que tú entiendas como un Dios. Y si un Dios es todo, pues de plano, no hay pierde, no hay que darle vuelta. Sin embargo, y esto es lo que le choca muchas veces a las personas, sobre todo que son muy, muy religiosas, ¿no? Yo les digo, el amor es incondicional, pero la relación. Y entonces, repitámoslo de nuevo, licenciado, ¿el amor es incondicional? Pero la relación no. Y entonces todo el mundo, aquí es donde todo el mundo se espanta, ¿verdad? Y sacrilegio y crucifícale, porque lo primero que te contestan es, pero si yo lo amo, lo tengo que perdonar. ¿Y cómo le voy a poner condiciones a mi esposo o a mi esposa a la persona con la que esté? Y le digo, es que mire, pues, el amor es una cosa y puede ser incondicional y usted se puede morir amando a esa persona, pero el perdón no significa reconciliación necesariamente, ¿sí? Que es el otro, el que no es amar, el perdón no significa reconciliación necesariamente. Te quiero, hay un dicho, ¿no? Que te quiero a ti, por eso te perdono, pero me quiero a mí mismo y por eso me alejo. Porque el perdón tampoco implica que tenga que haber reconciliación y que vuelvas a empezar otra vez, sobre todo si sabes que es una conducta que no va a cambiar y que ha sido repetitiva y que como él así es, porque lo justificamos, vamos a caer en lo mismo, ¿cierto? Exactamente, así Ahora déjame terminar este punto para que quedemos claros. El amor es incondicional, pero la relación no. Entonces ahí cuando la gente se me queda viendo, porque obviamente estudié el lenguaje no verbal y ahí es donde la gente se me queda viendo así como, ¿cómo va a creer que yo voy a poner condiciones en mi relación? Yo les digo lo siguiente. Hay una frase en la Biblia, en Juan, que dice, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que el que crea en él, aunque muera, viva. Punto, ¿sí? Va. Ahí hay una condición. Para que el que crea en él, aunque muera, viva. Ahí hay una condición y es Dios. ¿Me explico? Entonces, si Dios te está diciendo, ok, yo te amo, hijo mío, pero y te amo tanto que yo te mandé a mi unigénito para que tú te salves, ¿sí? Pero si crees en Él, si no crees en Él, obviamente no te vas a salvar porque no estás viviendo la vida que deberías de tener como cristiano. Entonces, cuando les digo eso, la gente se queda haciendo así como, sí, ¿verdad? Entonces les digo yo, si Dios te puso una condición en una relación, ¿por qué nosotros nos creemos más que dioses y con darle justificar y estar con el otro, aunque me pegue, como decís tú, voy a estar en esta relación? Es totalmente insano, eso no es sano emocionalmente. Una cosa es el amor que yo te tengo y otra cosa es el que yo acepte y no te ponga condiciones. Ninguna relación de pareja, de amigos, de trabajo, tú con tu jefe, tú con tus hijos, funciona si no pones condiciones. Así somos, lastimosamente así somos. Necesitamos ciertos límites y ciertas barreras en una relación. Puede ser en la intimidad, que hay gente que dice, mira, yo esto y esto, sí no le entro, ok. Puede ser con tus hijos, yo a mis hijos les digo, mucha, aquí pueden hacer esto y esto y esto, lo que no pueden hacer es esto y esto y esto. Y esto no quiere decir que yo no los ame. Los amo con todo mi corazón, si es el regalo más lindo que Dios me ha dado. Pero por eso mismo y el amor que les tengo, yo tengo que ser responsable y ponerle límites para que crezcan más o menos enderezaditos los arbolitos y no se me vayan por otro lado. ¿Sí me explico? Claro, claro que sí, licenciado. Y es que cada paso que está develando y nos está instruyendo y nos está informando, como que hace que abra un poquito más nuestra mente para comprender un poquito del perdón desde este punto. Pero también viene otra pregunta que creo que esto la tenemos todos. Yo creo que si hacemos un sondeo, no me voy a atrever a decir el 100%, pero creo que es bastante grande el porcentaje. ¿Por qué nos cuesta perdonar tanto?
Creo que hay mucha gente, sí, que quizá por X o Y nos ha lastimado, han sido cuestiones que podemos decir son irremediables, pero ¿por qué nos cuesta perdonar tanto, licenciado? Nos cuesta porque es una emoción muy fuerte, ¿sí? Eso es como que tú vengas y a salir, te cortes la mano o te pinches con algo, ¿no? Te va a doler y dependiendo qué tan profunda fue la herida, te va a doler más o te va a doler menos. Y como toda herida necesita tiempo, necesita que la limpies, que la sanes, que le eches su cremita, para que no se contamine. Y eso requiere un tiempo. ¿Te acuerdas que hemos hablado varias veces que muchas veces nuestra ignorancia nos hace pensar que es un suceso y no? Muchas cosas, sobre todo a nivel emocional y mental, son procesos, no son sucesos. Entonces nos cuesta a medida de que mientras más profunda fue la herida, más tiempo requiere que tú sanes esa herida. Es como el duelo. Y es que se murió mi papá ayer y no, estoy muy afectado. Pero por supuesto, si se murió ayer, denle tiempo para que esa herida sane, ¿sí? Lo que pasa muchas veces es que hacemos contra la naturaleza. Si tú te cortas y estás con una herida y te estás rasca que rasca, rasca que rasca, rasca que rasca, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Uno, se te va a infectar. Y dos, no se te va a sanar, porque las heridas necesitan dejarlas ahí y taparlas de ahí, que se cure, y te ves la venda o te ves la curita, ahí van. Y la vuelta, si te estás tocando, no sana. Lo mismo es con las emociones. Es que él es un hijo, y entonces, y que pase el desgraciado y todo el cuento, ¿no? Y con la persona que te encuentras lo comentas y lo resientes, que era como hablábamos en esta entrevista al inicio, el resentir, y te encuentras a Raimundo y medio mundo y a todo le cuentas lo malo que te fue y la mala persona que es. Eso es exactamente eso. Está rascando la herida y eso no deja que sane. Entonces, el primer paso para entender el por qué nos cuesta perdonar es por eso. Tenemos que dejar de resentir. Uno. Dos. Segundo, entender que es una emoción. ¿Perdón? No, continúe, licenciado. Ok. Segundo es entender que mientras más más profunda la herida, más tiempo nos va a tomar, ¿sí? Tercero es, aquí entra el ego, ¿verdad? Es el sentimiento de injusticia, ¿verdad? Es que si él me ofendió no fue justo. ¿Y por qué ascendieron a mi compañero de trabajo y no me ascendieron a mí? Si yo llevo más tiempo, si yo soy mejor colaborador. Y ahí el problema es que nuestra percepción de justicia no es necesariamente lo que es justo. Posiblemente yo llego de 8 a 5 y hago mi trabajo todos los días, pero la otra persona también hace el mismo horario, pero hace más y mejores cosas que yo. Y yo no lo sé porque yo no soy él. Entonces ahí ese sentimiento de justicia también a veces cuesta entenderlo y eso afecta sobre todo el nivel de perdonar al otro. El cuarto, este es bien importante, aquí es un proceso de autodefensa, Nancy. Eso es, si yo lo perdono, fíjate cómo funciona nuestra mente. Si yo lo perdono, me voy a volver a poner en un estado vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo lo perdoné, es capaz que él lo va a volver a hacer o ella lo va a volver a hacer. Y como yo no quiero caer en ese estado vulnerable y ser vulnerable para esa persona, mi mecanismo de defensa es no lo voy a perdonar, porque entonces yo no vuelvo a sentirme vulnerable y le voy a quitar la capacidad de herirme. ¿Sí me explico? Exactamente, sí. Y la última, el deseo de control, ¿verdad? Si tú perdonas, vas a sentir que ya no tienes control sobre esa relación ni sobre lo que pasó. Y lo que no entendemos es lo que hablamos al inicio. Tú vas a tener control cuando tú entiendes lo que pasa y aunque no te reconcilies y aunque no lo olvides y todo lo que hemos hablado, tú dices, no, esto me pasó, está bien, ya lo entendí, me dolió muchísimo, pero lo voy a perdonar por mi bien. Pero si tú me haces a mí algo, yo no te perdono, yo te perdono, perdí el control sobre ti. Porque ese se viene atrás, muchas veces subconsciente, no estoy diciendo que el ser humano es malo por naturaleza, no. Al revés, somos buenos por naturaleza, pero hemos aprendido, muy mal aprendido muchas cosas, ¿no? Pero el tema es, si yo te perdono a ti, yo voy a perder el control sobre ti. Y te pongo un ejemplo típico, ¿verdad? Yo llego a la casa y tú estás esperándome, hola, mi amor, porque tú estás así como con sentido de cargo de conciencia, ¿verdad? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Y querés cenar algo? Ya comí. ¿Sí?
ahí yo tengo el control. Mientras yo me haga el ofendido contigo y yo te haga sentir que no te he perdonado, el control lo tengo yo en la relación. ¿Ves qué interesante? Claro, claro. Sí. Muy, muy interesante, licenciado. Pues esos básicamente es por qué nos cuesta tanto perdonar, Nancy. Son procesos subconscientes, y por ser subconscientes, como no tenemos tan claro, pensamos que en la medida que yo lo perdone voy a perder el control, voy a perder la estabilidad en la relación desde el punto de vista que me puedo sentir vulnerable nuevamente, o voy a pensar que si lo perdoné, pues voy a pensar que eso fue injusto o que lo voy a olvidar, y no tiene nada que ver. El perdón es una sanación propia interna y muy propia de ti y de tu decisión. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Virgilio Cordón, psicólogo clínico. Hablando del perdón desde el punto de vista psicológico. Ahorita, en este momento nos está diciendo que es un proceso subconsciente. Digámosle a ese proceso subconsciente que sea consciente, por favor. Estamos hablando del perdón. 2412-9570, 2412-9570 está activo para que realice su pregunta, su consulta o su duda. En un momento más regresamos ya con esas preguntas e inquietudes que usted tiene. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Radio Punto está presentando Hogar y Estilo.